Buenos días, tardes o noches. Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo y en este tercer episodio de nuestro podcast acerca de los orfanatos. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con nuestros dos grandes compañeros, que es Daniela Fernández y Kevin García. Y díganme, ¿qué les parece? ¿Cómo les parece que ha ido este programa a ustedes, amigos? Para empezar, bienvenidos y creo que el programa ha ido agarrando mucho sazón, se está poniendo cada vez más interesante y en lo personal son temas que a mí me gustan mucho. Sí, de igual manera me parece que se ha ido desglosando de manera muy interesante el tema y que iremos tratando aspectos muy interesantes. Claro, sí, este es un tema que tiene demasiadas matices, entonces eh, abordarlas creo que siempre es interesante y más cuando se tienen tantas preconcepciones de esta organización, ¿no? Que si es un lugar triste, que si es un lugar de miedo, porque pues, también está esta cultura popular acerca de los orfanatos que pues ya lo toman como tema de horror, ¿no? Tanto en películas, historias, etcétera. Entonces, es bien interesante cómo la misma sociedad le va dando forma a este lugar cuando realmente no se acerca demasiado a lo que ellos consideran. En ese sentido, pues vamos a tocar hoy uno de los temas más difíciles, precisamente en esta organización, que es la adopción, ¿no? Ya sabemos que un orfanato es un lugar donde generalmente hay niños huérfanos, ya sea porque perdieron a sus padres o porque el Estado los retiró o por X razones. Pero digamos, a esos niños les falta esa autoridad, ese tutor, y se encuentran en un lugar pues con niños que se encuentran en su misma situación. En algunos lugares hay la posibilidad de adopción y en algunos no. Sin embargo, hay demasiadas problemáticas a la hora de adoptar. Y les quería preguntar antes de profundizar, ustedes, ¿cuáles son las que consideran las principales, digamos, limitantes a la hora de adoptar? Yo creo que de las principales limitantes que hay es que muchas veces tienen, bueno, gracias a la base que se ha construido en la sociedad de lo que es una familia, que en este caso consideramos incluso que solo es papá y mamá, ¿no? Eh, Creo que esa es una de las limitantes porque hay veces que parejas que son homosexuales quisieran adoptar y no pueden, y creo que es justo lo que decías de los matices. Normalmente, y mencionabas las películas, ¿no? Normalmente está este matiz así que es blanco y negro y es como si no hubiera más colores. Y yo creo que nos hace pensar que no hay más variedad. Y al momento de adoptar y que se ponen todas estas limitantes y trabas, debería de haber más variedad porque pues se está tratando de encontrar una familia a un pequeño que pues que claramente no la tiene. Otra limitante sería si el pequeño está de acuerdo en ser adoptado por una pareja homosexual o si está de acuerdo y la misma institución lo permite. Bueno, ya aquí dependería de básicamente de la concepción que tenga el niño en base a si acepta o no que sea adoptado por una pareja homosexual debido a, pues, a los que se tiene el estigma de que solo un padre y una madre pueden llevar a cabo una buena crianza. Claro, sí, son muy acertadas sus aportaciones y es precisamente el debate que teníamos ya desde el capítulo uno y 2, donde en el primero ya hablábamos un poquito de
pues el recelo que se tenía, digamos, por algunas organizaciones de carácter religioso a la hora de mandar a un niño a una familia, pues, homosexual, ¿no? Ya también habíamos hablado de que algunos orfanatos no tienen esa, digamos, disposición a dar a estos niños en adopción, ¿no? Las razones pueden variar, pero por lo general es por lo que habíamos comentado, de que prefieren darles este sentido de pertenencia a la organización. En este sentido, así se ahorran los problemas de bullying en la escuela, de bullying por que tienen dos papás, dos mamás, etcétera, ¿no? Pero realmente, como en todo, hay cosas positivas y hay cosas negativas, ¿no? Porque, digamos, según, y esto lo digo muy no con ganas de decirlo, pero se supone que sí les ahorran el bullying. Sin embargo, yo me pregunto si vale la pena el no dejarles tener esa experiencia o tener ese cariño de familia a cambio de eso, ¿no? Y también me pregunto de si todavía seguimos en esa cultura donde no está tan bien aceptado ver a estos dos padres, ¿no? Cada vez vemos más casos de familias homosexuales, entonces es muy interesante. Así que, a ver, Daniela, coméntanos, ¿tú qué opinas de esta cuestión? Pues yo creo justo que es más como de la educación que se brinda en casa, porque efectivamente todo esto del bullying viene desde lo que los padres dicen, ¿no? Y en una cultura machista como es México, justo los papás es así como hacen malos comentarios acerca de las personas homosexuales y pues obviamente más si ven una pareja homosexual. Entonces yo creo que todo esto viene desde casa y si en México tuviéramos una buena educación y aprendiéramos a respetar a los demás, no tendrían los niños por qué sufrir este bullying del que hablas. Y pues a lo mejor no habría tanto tema en cuanto a la adopción gay en este caso. Claro, claro, y es que pues también tenemos que considerar las estadísticas, ¿no? Que podemos verlo como números, pero en realidad son un reflejo de nuestra realidad. Y es que la mayoría de familias homosexuales que logran adoptar niños son de Europa. Son de Europa, algunos casos son de Norteamérica. Entonces, ahí vemos el reflejo, ¿no? Del contraste cultural, como ya lo mencionaba Daniela, del machismo, de la identidad, de la cultura, de cómo formamos a los niños, ¿no? Pero centrándonos en México, lamentablemente esa es nuestra realidad, ¿no? Esté bien, esté mal, es una realidad que sufrimos aún. Y aunque sí se han visto algunos avances, digamos, en la aceptación por estas parejas, por algunos grupos, es evidente cómo lo manejan, como lo mencionó Daniela, ¿no? O sea, lamentablemente no estamos preparados del todo para que sea una transición normal y natural para los niños, ¿no? Hasta ahí viene ese problema de raíz, ¿no? Se ramifica en varias cosas y, y por algo que no tiene sentido, que es o tener dos papás o dos mamás, se vuelve un problema bien complejo para los niños, ¿no? Entonces, sí, en parte le doy toda la razón a Daniela, pero también hay que considerar eso, ¿no? De en dónde estamos y por qué estamos, y como lo comentaba Daniela, de qué corriente viene eso. Dicho esto, eh, ahí les va otra problemática, ¿no? Ya tenemos esta de las parejas homosexuales, sin embargo, en algunos casos también tiene que ver con la vida digna, ¿no? Y entendemos muy bien que para tener un hijo, cuidarlo y apoyarlo, debe de tener ciertas bases, ¿no? Comida, techo, educación, requisitos básicos que el Estado impone para salvaguardar la vida de estos menores. Sin embargo, en algunos casos, como hay tanta necesidad, digamos,
a veces o tanta demanda por la adopción de un niño, ya lo vemos como una competencia, ¿no? De quién le puede ofrecer más a un niño. Y es que nos comentaba la madre superiora del orfanato donde acudimos, que se ha dado varios estos casos, ¿saben? Donde pues un niño es, es muy requerido por tres familias, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Y esas familias compiten para ver quién es la mejor o la más apta para cuidar a ese niño. Y entendemos que pues tal vez no lo hagan con mala intención, pero de cierta manera están haciendo como si esto fuera una subasta, ¿no? El que pague más se lleva a tal cosa, y esa tal cosa es un humano, ¿no? Es un menor de edad. Entonces, esta dinámica que pasa, que es real, que parece, pues, fantástica, es lo más usual. Es muy usual. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto, amigos? A mí me parece que la- las personas que ganarán el, el trámite o la adopción del niño serán las que ofrezcan mayor amor y cuidado y no tendría que estar basado en la economía de las personas. Y pues también se me hace algo muy interesante saber si en qué se basa, ¿no? Mayormente en las posibilidades económicas de la pareja o en las intenciones de las personas que adoptan. Tú, Daniela, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre esto? Me interesa saber tu opinión. Creo justo que esta alma competitiva que tenemos la mayor parte de las personas justo influye en lo que tú dices, ¿no? O sea, pero pienso que está mal que en este caso se vea a los niños a lo mejor como un premio, cuando lejos de verse como una competencia debería de ser y de revisar quién está mejor preparado, ¿no? Creo que justo por eso es lo que te piden la mayoría de los orfanatos, a lo que preguntaba nuestro compañero, pues te piden mucho papeleo. Incluso por eso no se llevan a cabo varias adopciones, porque son tantos los requisitos que te exigen que pues muchas familias no lo llenan, ¿no? Aunque quisieran, no alcanzan porque te piden cierto estatus social, eh, incluso si tienes hijos o no, revisan a tu familia, te hacen todos estos estudios psicológicos y eso yo lo veo súper bien porque pues yo creo que es muy importante, no es como que estés adoptando, no sé, a una mascota, es un niño, es un ser humano que ocupa muchísimas cosas y sobre todo que estés al pendiente y seas una persona capacitada pues para adoptar. Yo quería agregar que con lo que estábamos hablando de la adopción homoparental, en este caso quiero mencionar que en México hay muy pocos estados en los que se permite ya la adopción. Son 18 de 32. En la Ciudad de México se permite desde el 2010, ya se permite en Coahuila, en Jalisco, en Campeche, en Colima, en Michoacán, Morelos, Veracruz, y bueno, estos entre otros, ¿no? Pero en la mayoría siguen en esta parte de exigencias que a lo mejor muchas veces lo pueden disfrazar como exigencias, pero habrá personas que sigan con estos tabúes, ¿no? Y a lo mejor están encargadas de un orfanato y van a hacer que se impida esta adopción y obviamente pues el niño va a seguir sin familia. Claro, y es que si lo pensamos a profundidad, es un problema ya organizacional, desde tamaño micro hasta macro. ¿En qué sentido? En que no solo afecta, digamos, esta institución como algo en específico, es decir, un orfanato, sino ya también depende del estado, del país, hasta parecía ser del continente, ¿no? Y también
de la zona, como ahorita ya nos dio muchos ejemplos, Daniela, de los lugares que permiten esta adopción y los que no. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está alguno de los sesgos que complican este proceso y como lo comentaba Kevin, ¿no? O sea, es interesante el valor que le damos a ciertos aspectos, porque yo considero que en estos casos ninguno de los dos debe ser desatendido y más que entrar en debate de cuál es más importante, pues debería de buscarse una familia que de verdad le pueda dar ese cariño, ese, ese amor que tanto busca el niño, pero que a la vez tenga, digamos, los recursos para que ese niño tenga una vida digna, ¿no? Porque, bueno, digamos, si tienen todo el amor, pero a veces no tienen con qué comer, pues es un problema, ¿no? Que sufriría el menor de edad. En este sentido, eh, pues entramos en una dinámica bien interesante. Entramos en cuestiones donde se abordan varios aspectos, pero pues, ¿qué opinan? Creo justo que has tocado un punto bien interesante y es esto de lo económico, porque muchas veces y en nuestra sociedad yo creo que está súper romantizado que no sé, ya con que los niños tengan amor ya lo tienen todo, ¿no? E incluso de aquí surgen los pro vida. A lo mejor me voy a mover un poquito del tema, pero esta parte de los pro vida que dicen que es que pues están en contra del aborto, ¿no? Y que los niños ya, o sea, tienen que nacer, que porque si no es maltrato y toda esta parte que está también muy prejuiciosa. Creo que lo que tocaste es un tema bien importante porque efectivamente tienes que tener una estabilidad económica. Con que tú quieras tener un hijo o adoptarlo, no es suficiente porque justo donde queda esta vida digna, ¿no? Y pues es bien sabido que los niños ocupan ropa, un techo, comida, una educación, y pues son cosas que aquí en México y en ningún país yo creo que sean baratas. Entonces hay que dejar de romantizar esta parte de que del amor se puede vivir cuando claramente no. Muy interesante, muy interesante ese trasfondo que nos regala Daniela. Y para ir concluyendo, me interesaría saber qué nos tiene que decir Kevin, ¿no? ¿Qué opina de esto que estábamos tratando, de esto que estamos comparando? ¿Nos podrías decir qué entiendes tú de esto, Kevin? Sí, la verdad coincido con mi compañera y pues sí, es un aspecto importante el dinero, ¿no? Para adoptar un niño, pero pues también considero que hay parejas que quisieran adoptar con diferentes motivos. Tal vez solo sea por la experiencia de saber qué se siente ser padres y pues hay algunas personas que no pueden tener hijos o hay otras que no, bueno, por parte de la mujer no se quieren embarazar. Entonces, podría ser así como pues un experimento, ¿no? Para saber qué se siente. Y pues eso es a lo que yo me refería en indagar en el aspecto emocional de adoptar un niño. Ok, ok, Kevin, muy interesante, la verdad. Y bueno, ahora que ya expusiste tu punto, me parece que Daniela quiere comentarlo, ¿no? Adelante, Daniela. Sí, justo lo que dijo mi compañero no me parece del todo acertado porque estas palabras de decir para experimentar, para ver qué se siente, creo yo que pues están como mal ocupadas. No sé si expreso bien su punto o no, pero en este caso creo que no puedes ir a adoptar un niño y decir que es por experimentar, ¿no? Para ver qué se siente, porque pues justo es por eso que hacen tantos estudios para ver que las personas estén como muy preparadas, que no quieras ver qué se siente tener un hijo por un año y al siguiente año lo regreses, porque justo es lo que se da, ¿no? Estas situaciones de que muchas veces adoptan a un niño
y a los pocos meses ya está de vuelta en un hogar temporal. Y yo creo que es justo ahí cuando surgen muchas problemáticas en cuanto a las emociones de los niños, ¿no? Y era lo que platicábamos en el primer podcast, Diego. Estas cuestiones deben de surgir y verse, checarse justo para el bienestar de los niños, porque al final del día los que saldrían afectados aquí serían ellos, ¿no? Este hecho de pasar de una familia a otra, crecer sintiéndote parte de nada, porque imagínate que te adopten y a la semana ya que ya experimentaron ya no les guste y vuelvas a la casa hogar o algo así. Yo creo que les afecta a niveles psicológicos y era lo que platicábamos también, ¿no? El hecho de entrar a una escuela y decir que eres adoptado o que la gente sepa, ya es cuestión de que te señalen o incluso se hagan estas burlas y bullying, como habíamos dicho. Incluso en la página del DIF, de entre los requisitos que te piden para esta prevaloración, porque apenas si es como para considerarte, ¿no? Es ser mayor de 21 años, tener, fíjate esto, o sea, tener al menos 10 años más que la persona a adoptar. O sea, tienes que ser una persona consciente, yo creo ya, ¿no? Tener para proveer alimentos, un acta de matrimonio, o sea, ese aspecto creo que también es importante, ¿no? Ya seas una pareja homoparental o no. Pues esto de tener alguien con quien criar a una persona, pues yo creo que es muy importante porque, bueno, no creo que sea imposible, pero sí se dificulta más un poco a lo mejor para las madres solteras en esta sociedad, ¿no? Y obviamente el hecho de querer adoptar a alguien es porque pues ya te preparaste mucho y era lo que platicábamos también en podcast pasados, que justo a las personas que quieren adoptar es porque ya se han preparado mucho, ya lo han meditado a lo mejor con su pareja, ya llevan un papel y porque este proceso no es de la noche a la mañana, tarda meses o incluso hasta años. Mira, qué interesante debate surgió aquí por una palabra. Eh, yo creo que también podría verse por ahí otro sentido de la palabra, ¿no, Daniela? Tal vez pueda haber esa diferencia de que la podemos ver en dos sentidos, ¿no? Está muy correcto lo que tú comentaste, o sea, obviamente para cuidar a un niño, tú ya debes de tener muy en claro qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Ya todo muy estructurado. Sin embargo, también está la otra vertiente de que puede ser como experimentar, de que tú no puedes tener un hijo, ¿no? O sea, tal vez tú ya quieres tener todos estos, tú ya tienes preparados todos estos requisitos, lo que quieras, ¿no? Pero por alguna razón tu pareja, ya sea porque eres homosexual, ya sea porque no puedes tener hijos, eres infértil, pues no puedas tenerlo, ¿no? Entonces tú tienes esa necesidad o bueno, tienes esas ganas de experimentar qué se siente tener un niño. Más que, tío, son las dos vicisitudes que yo puedo observar aquí. Y miren, yo creo que aquí, como siempre, ya sacamos un tema para el siguiente podcast. Me pareció que fue muy divertido ese pequeño debate que tuvimos el día de hoy, pequeñito, que invita a muchas cosas, a la reflexión, a, digamos, ver nuestros argumentos desde otro ángulo. No sé, nos invita a muchas cosas, pero yo considero que hasta aquí es oportuno dejar este tema por el día de hoy. Eh, Les agradecemos mucho por escucharnos y por parte de mi compañera Daniela y de mi compañero Kevin, les agradecemos mucho de acompañarnos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego, gracias.